Y una semana más, efectivamente, vamos a hablar de la actualidad política local y lo hacemos cada martes por la tarde en compañía de los grupos municipales de la Corporación Pejina. Hoy abrimos ciclo y lo hacemos con el grupo municipal mixto, con Unidos por Laredo. Su portavoz está aquí con nosotros, Ramón Arenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Encantado de estar aquí con todos vosotros y dispuesto a que me preguntes o me digas o me suscites lo que más interesante crees que es para el municipio de Laredo. Bueno, pues de eso se trata, de que los grupos municipales que tienen lógicamente una representación de los vecinos de nuestro pueblo vengan aquí a expresar su opinión sobre las cosas que van pasando. En una semana, bueno, y antes de pasar a lo local, en una semana dura para el mundo de la mar con esa tragedia, ¿no?, que se ha vivido en Canadá, ¿no? Pues, lo digo porque a ti te ha afectado especialmente. Mira, en Unidos por Laredo lo que hemos solicitado a la alcaldesa de Laredo ha sido que mande una carta en dos direcciones. Una solicitando a Miguel Ángel Revilla, presidente del Gobierno de Cantabria, al presidente del Gobierno de España, Sánchez, y al presidente de Gobierno de Canadá, Trudeau, me parece que es, sí, pues que continuaran las labores. ¿Por qué? Porque era una muestra de solidaridad fundamentalmente con todos los vecinos y con todos los familiares de los desaparecidos. Me parece que son todavía 12 desaparecidos y puesto que todavía se daban unas condiciones en las que se podrían encontrar los cuerpos y hay que estar en la situación de esos familiares, el dolor, el sufrimiento que eso conlleva. Hubo movilizaciones en Galicia, en el pueblo donde tenía la sede, el pesquero naufragado, y entonces nosotros lo que hicimos es solicitar a la alcaldesa pues que trasladara la petición de que se mantuvieran esas búsquedas por un tiempo pues prudencial, para ver si se encontraba con las personas. Y luego, por otro lado, también habíamos solicitado que desde el Ayuntamiento de Laredo se le manifestara pues nuestras condolencias, nuestro dolor y sufrimiento por esas vidas perdidas, truncadas en el trabajo, en la labor, en la plenitud de su vida laboral y sobre todo con todas las familias y seres queridos que quedan detrás. Yo no sé si habrás visto o si habrán visto los laredanos, yo sí lo he visto. Ayer martes, hoy a la 1 de la mañana, llegaban los féretros y llegaban los supervivientes y había una nutrida representación institucional. Estaba el presidente Feijóo, estaba el presidente Sánchez dándoles. Te emociona verlo, las imágenes, cualquiera los puede ver en YouTube si quiere verlo, si no lo ha visto en directo. Pues me gustó ver al presidente de Gobierno de España allí a pie de avión, dándole las condolencias, recibiendo a los féretros. Y bueno, pues es en el momento en que las instituciones tienen también que ayudar a las personas. No me quiero poner en la piel de las familias de los muertos y de los desaparecidos, pero tampoco me quiero poner en la piel de los supervivientes, que lo tienen que estar pasando durísimo. Pues bueno, 3 supervivientes de 24. Eso yo lo pensaba ya no a nivel político, Tomás, sino a nivel personal, lo pensaba. Y yo he ido a la mar, por cierto, yo he estado pescando sí. He sido pescador y tengo la cartilla de la pesca, he estado pescando bonito, pez espada, bocarte... Pero llevas el timón, o ibas con el aparejo. No, iba como tripulante. Sí. Estamos hablando de mi época de estudiante, de los 16, 17, 18, 19 años, que aprovechaba todas las vacaciones porque me llamaba al mundo de la mar y iba a pescar. ¿El niño del barco eras? No, ya mayor. El niño del barco era otro que no le quiero nombrar por si luego me llama la atención. Que igual me escuche mi dice, oyes, bueno. No, era otro el niño del barco. Yo estaba allí tirando de caña y tirando de estacha y tirando del arte y del corcho y del plomo. Que sabes lo duro que es. Sí, y entonces yo estaba pensando precisamente en esos 3 supervivientes. Van a tener que seguir luego con su vida laboral, y lo duro que va a ser para ellos volver otra vez a pescar, y el sufrimiento que van a tener cada vez que les venga ese recuerdo de ver todas esas personas con las que estaban allí luchando en medio de la mar, pescando en Terranova, y con ese luctuoso accidente. Pues estamos en la distancia, las familias de Laredo están con las familias gallegas de la tripulación, que sobre todo de la que se ha perdido, porque históricamente además Laredo también sabe lo que es perder marineros en la mar. Bueno, estos últimos días, Ramón, vamos ya a lo local, a lo municipal. Estos últimos días nos han estado contando desde el equipo de gobierno que ya hay lo diré,
bueno, el habilitado nacional. Interventor. Hombre, no me salía la palabra. Bueno. Ya hay interventor y entonces a partir de ahora ya las cosas tienen que ir marchando, y esto me lleva a hablar del primer asunto del que querías hablarnos hoy, de los presupuestos, a ver si esto desbloquea ya los presupuestos o no. Mira, Tomás, en filosofía, tú que has estudiado filosofía, por lo menos en bachiller se estudiaba filosofía. Sí, es verdad. Sí. Bueno, a mí me tocó estudiarlo un poco más en profundidad. En filosofía, cuando estudias a los clásicos, hay uno que se llamaba Platón, y Platón hablaba, en griego era el cosmos noetos, el mundo de las ideas. La perfección se da en el mundo de las ideas, en el mundo ideal, en lo que uno idea y proyecta. Yo está muy bien lo que tú has dicho, o sea, me parece perfecto, pero yo te quiero hacer una acotación o una reflexión. Si lo que puedan decir al equipo de gobierno está muy bien, y además yo ya lo he dicho muchas veces, hablan de maravilla, y tú los tendrás pues comprobado, cada vez que vienen aquí les preguntas si les oyes en el pleno y dices, joder, qué bien habla esta gente. Vamos a ver, lo que no puedes pivotar tus deficiencias en la gestión buscando algún tipo de excusa. Y entonces, el que se excusen, o en la pandemia, o el que se excusen en el interventor, o en la falta del tesorero, o en no sé qué, o en el sursum corda, diría mi padre, que tanto me acuerdo de él todos los días, y todos los días rezo por él y por mi madre, lo de buscar una excusa está muy bien. Y ellos dicen que ahora todo lo que no han podido hacer y que este ayuntamiento está en la total y absoluta incuria del abandono de la ejecución de todo lo que necesita, y pivotarlo en que no teníamos interventor. Oiga, si usted hace un proyecto, si usted hace cualquier trabajo, el interventor va a venir a firmar. O es que, yo pregunto, ¿algún mes han dejado de cobrar las nóminas la alcaldesa y el primer teniente de alcalde? Pregunto. ¿O sí había interventor para eso? Para eso sí hay interventor, y para que el ayuntamiento funcione, no, hombre, con cuentos no, de verdad. Pero bueno, lo quieren decir así, lo quieren trasladar así, el que se lo quiera creer, que se lo crea. Nosotros en Unidos por Laredo sabemos que eso son ni más ni menos que excusa. El ayuntamiento tiene que andar con o sin interventor. ¿Por qué? Porque luego el interventor tiene que venir y firmar con un informe jurídico y con un proyecto bien hecho, etcétera. Todo lo demás, Tomás, excusas, créemelo, excusas, total y absoluto. Bueno, aquí dijo la semana pasada, aquí dijo el concejal de Hacienda que para marzo se presentará ya un primer documento de presupuestos y que se los presentará a la oposición. Unidos por Laredo tiene propuestas para incluir en ese presupuesto. Vamos a ver, Tomás. Yo te voy a decir si tiene o no propuestas. Claro que te lo voy a decir. Las tiene por escrito y con registro de entrada. Las dimos para el 21, las dimos para el 22, porque no vale decir sí, tenemos muchas propuestas. Tenemos propuestas que les hemos hecho en todos los órdenes y en todos los ámbitos y por escrito. Están por escrito con registro de entrada. Y están incluso singularizadas todas y cada una de esas propuestas. Pero hombre, por favor, es que aquí la gente en Laredo no somos tan tontos. Y hemos visto que el equipo de gobierno, PRC, PSOE, han estado, además, con la mayoría de Sí se puede Laredo, el tripartito, 3 partidos, y han sido incapaces de aprobar los presupuestos del 21. Oiga, que ustedes saben, señores gobernantes del PSOE, PRC, Sí se puede Laredo, que ya se extinguió, o sea, ya dejó de estar formando parte del equipo de gobierno, que para el 31 de diciembre del año anterior en que entre el presupuesto tienen que estar aprobados. Tenían mayoría absoluta para haberlo aprobado. ¿Qué problemas han tenido? ¿Falta de trabajo? Que no se entendían. Entonces, ahora nos dicen que es que para no sé cuándo van a presentarlo y tal. Bueno, si todo eso entra dentro del ámbito, como yo digo, de la fe, que está muy bien para los curas y las monjas, que son los que más fe tienen. Pero en el ámbito civil nos guiamos sobre todo por lo constatado y por lo verificado. Cuando lleguen esos presupuestos y nos los presenten, veremos. Y tú me dices, y ya te voy a responder a la segunda pregunta, ¿Unidos por Laredo tiene propuestas? Sí, tiene propuestas. Metimos las propuestas del 2021 y hemos metido las propuestas del 2022. Y creo que ahora pues me has pillado un poco con el pie cruzado porque no sabía que íbamos a tratar este tema.
Yo creo que fue la primera semana de enero o la última semana de diciembre, donde metimos nuestras propuestas e incidimos una vez más en solicitar, dirigido a la alcaldesa y al concejal de Hacienda, que por favor trabajaran y se pusieran a elaborar esos presupuestos para luego consensuarlos, porque ahora hay que tener en cuenta que como no es el arroyo de la mayoría de los votos, que ya no los tienen, lo que tienen es que ir a buscar el consenso. Y está muy bien que busquen el consenso. Pero de verdad, que se pongan a trabajar, que elaboren los presupuestos, que presenten sus propuestas y que escuchen las propuestas que realizan los diferentes municipios. Sí, Unidos por Laredo ha presentado su propuesta por escrito y son bastantes, te lo puedo asegurar. Ya en los últimos meses estamos asistiendo a el debate y la aprobación, sí, por lo general la aprobación de muchas mociones, ¿no? Que no sé si sirven, según vuestra opinión, para que un ayuntamiento siga funcionando. Vosotros decís que se aprueban mociones, pero luego no se cumplen. Sí, mira, hay una cuestión. Nosotros hemos presentado, cada 2 meses presentamos mociones y hemos presentado incluso en menos periodo de tiempo diferentes mociones que consideramos que están un poco incidiendo pues en las necesidades que tiene Laredo o en aquellas potencialidades en las que había que incidir para que el municipio progrese. Lo que no es de recibo es que hemos llevado diferentes mociones al Ayuntamiento de Laredo porque eran necesarias que se aprueben y que no se hagan nada. Y te voy a poner algún ejemplo. Solicitamos la instalación de hierba artificial en las pistas del Javier Cortezón y la reparación de las instalaciones. Estamos esperando. Nos dicen que están en ello, que ya lo van a hacer y tal. Es una necesidad que tenemos en el municipio de Laredo, que no se inventa Unidos por Laredo, sino que hay esa necesidad, incidimos en esa carencia y buscamos una propuesta, una moción, fundamentalmente para solucionarlo. Por ejemplo, yo no sé si sabrás o te habrá llegado o os habrá llegado la cantidad de problemas que está generando el que vaya a pedir a alguien una licencia al ayuntamiento de obras y les digan que tienen que escribir en el registro que está fuera de ordenación. El problema y la repercusión que tiene para el tráfico mercantil y para la propiedad y el patrimonio de todos esos ciudadanos afectados conllevaría que si hay un partido político como Unidos por Laredo que ha presentado una solución, una propuesta, una moción, valga la redundancia, para solucionar ese problema, lo que tendría que haber hecho o bien la alcaldesa o en este caso el presidente de la Comisión de Obras y de Urbanismo más directamente, que es el señor Pedro Diego, lo que tendrían que haber hecho es actuar con mucha celeridad y eficacia e ir a hablar de forma inmediata. Digo yo el modelo que yo hubiera seguido si estuviera en la responsabilidad de gobierno. Primero, hablar con el presidente de gobierno, trasladarle la problemática que supone que tú tengas un inmueble, un garaje, un chalet, un trastero, un piso, lo que sea, y que el ayuntamiento te obligue a escribir que está fuera de ordenación y que automáticamente queda fuera del tráfico mercantil porque las instituciones financieras o bancarias ya no le consideran que sirve como garantía hipotecaria. Esa es la gravedad. Por lo tanto, ya a ver a quién se lo vas a vender. Ni siquiera si tú tienes una necesidad, yo que sé, para una operación médica o lo que fuera, no vas a poder ir a la entidad financiera y poner tu inmueble de garantía. Eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Laredo. Bien. Nosotros hemos dicho, vamos a solucionar ese problema, vamos a eliminar el punto 5 del 1.33 de las normas subsidiarias, que ahí es donde está la madre del cordero. Y lo único que había que hacer era haberlo solicitado al Gobierno de Cantabria, habérselo explicado al presidente del Gobierno de Cantabria, que seguramente lo hubiera atendido y entendido perfectamente, haberlo trasladado al consejero de Urbanismo y haberlo llevado a la CROTU y haber intentado solucionarlo. Que tengamos nosotros constancia, no se ha hecho absolutamente nada por parte del Ayuntamiento de Laredo. De hecho, Unidos por Laredo presentó una moción en ese sentido que no salió adelante. Luego el Ayuntamiento ha aprobado otra. Además, creo que hubo varios grupos que hicieron modificaciones en el texto que se envió finalmente a Te corrijo, Santander. Tomás, te corrijo, porque es un poco lioso. Unidos por Laredo presentó una moción para hacer una modificación puntual del Plan General de Ordenación y además decía cómo había que hacerlo. Y es, dentro de las normas subsidiarias del 1.33, que es el que rige un poco las obras que se pueden hacer dentro de los edificios de fuera de ordenación y las condiciones, y decíamos que se quitara en el 1.33, para que nos entendamos ahí, 1.33.1, 1.33.2, 1.33.3, 1.33.4, y el punto 5 era eliminar el punto 5. Y sí nos lo aprobaron.
Y de hecho era una moción que yo creo que tenía algo así como 60, 80 páginas, porque estaba muy bien conformada desde el punto de vista jurídico, y entonces lo negociamos con el equipo de gobierno, y nos dijo, bueno, vamos a hacerla más restringida, vamos a limitarla en el espacio, y bueno, al final no se modificó lo que era el petitum, el pedido de la moción, y sí se aprobó desde el primer momento. Que por cierto, ya anecdóticamente, quien se abstuvieron fueron Si se puede Laredo, pero luego se debieron de dar cuenta de la gravedad del problema y ellos trajeron una moción diciendo que había que instar al Gobierno de Cantabria a que lo metiera en la ley de acompañamiento, que es una barbaridad total y absoluta, pero a la cual nosotros no nos opusimos, pero oiga, si se está modificando la Lotrusca, que es la ley del suelo de Cantabria, que se va a cambiar, en vez de Lotrusca se va a llamar Lotuca. Oiga, ¿le van a meter en la ley del acompañamiento una modificación de esa ley cuando todo el Parlamento está pendiente de hacer una modificación? No, lo más lógico hubiera sido, que era la petición que habíamos hecho nosotros, que hubiera una modificación puntual extirpando el cáncer que está produciendo tanto mal como es dejar a los edificios fuera de ordenación, quitando ese punto. Esa es otra moción que se aprobó, con la abstención, ya digo, de Si se puede Laredo, pero lo aprobaron el resto de partidos, pero no han hecho absolutamente nada, y lo hemos preguntado. Como también una moción fundamentalísima que lo están demandando los diferentes ciudadanos de Laredo y visitantes, sobre todo los que viven en los barrios, es la reparación de las carreteras y caminos. Oiga, se aprobó, no se ha hecho tampoco. Otra cuestión que también habíamos pedido, y va pasando el tiempo muy rápido, era lo de el proyecto de accesibilidad integral del paseo marítimo y de la playa. No han hecho absolutamente nada. También otra moción, y se aprobó, otra moción que se aprobó era la instalación y construcción del pabellón de deportes náuticos en alguna de las parcelas del puerto. Que sepamos nosotros no han hecho nada. Entonces, claro, en el último pleno, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Que nosotros llevamos propuestas que lógicamente no se pueden oponer porque el pueblo no lo entendería, pero luego no hacen nada. Entonces lo que sí vamos a hacer es reiterarles, oiga, que ustedes tienen la obligación de llevar a cabo todas esas ejecuciones cuando ha habido plenos municipales donde el órgano máximo de la corporación, que es el pleno municipal, ha dicho que había que hacerlo. Entonces no sirve ninguna excusa. Bueno, y en las últimas semanas Unidos por Laredo ha estado presente en la actualidad política porque está muy activo, como siempre, haciendo reivindicaciones, haciendo peticiones, ¿no?, al equipo de gobierno. Hay un montón de temas sobre los que queréis que se trabaje. No sé, estoy pensando en la retirada de arena del puerto, que mete el viento al puerto. No sé si quieres comentar alguna cosa sobre ello. Pues mira, este es un tema, bueno, que llevaría uno, dos o tres programas. Desde que se hizo el puerto de Laredo, hay dos problemas fundamentales que se han agravado muchísimo. Y es que en la zona portuaria, en la zona donde se inicia el paseo marítimo, para los de Laredo, enfrente de las casas de piedra, sí, pues se está produciendo una gran sedimentación de arena. De hecho, ya después de hacerse el puerto se hizo un pequeño murete, se elevó el murete porque ya la arena estaba entrando al puerto, con el problema que supone que la arena de la playa anegue el puerto de Laredo. Y luego, por otro lado, seguimos viviendo el problema de la erosión del puntal. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, bueno, lo que hemos solicitado en un escrito al Ayuntamiento de Laredo es que se ponga en contacto con el Gobierno de Cantabria, que les traslade el problema, que posiblemente si desde el Ayuntamiento de Laredo hacen algo, nos dirán que en el Gobierno de Cantabria le han dicho que es una cuestión de costas, porque quien tiene que sacar la arena es costas, pero el problema lo está sufriendo un organismo del Gobierno de Cantabria, que es Puertos. Por eso nosotros hemos dicho, para que nos hagan caso, notifíquenle al Gobierno de Cantabria que está sucediendo, que la arena está entrando. Y hay que tener en cuenta que, así dicho a grosso modo, y para que la gente que nos escuche se le quede un poco la idea, cuando se fue a hacer el puerto de Laredo no hubo un proyecto, hubo 5 proyectos. 5 proyectos. Anteproyectos, diríamos. 3 proyectos que iban en el puerto de la Soledad, que sería el sitio ideal, y 2 proyectos que iban en la zona noroeste de la Atalaya, donde se ha hecho el puerto de Laredo. Para la gente que no lo sepa, que serán muchos, si mal no recuerdo, el abuelo de Torres Quevedo, del famoso Torres Quevedo, el abuelo, que también era ingeniero,
había dicho que cualquier puerto que se hiciera iba a afectar muchísimo a la playa, en esa zona, que iba a afectar muchísimo a la playa y que al final iba a acabar anegándose de arena, decía el abuelo de Torres Quevedo. Pero hubo un señor que era Carlos Garau, que cualquiera que nos escuche puede apuntarlo, puede entrar en internet, y ese escribe en la Revista de Obras Públicas en julio de 1982, bastantes años antes de que se hiciera el puerto de Laredo, que se acabó en el 2007, ya decía qué dos problemas, qué dos procesos iban a suceder en la hidrodinámica del litoral de la playa. No lo dice Unidos por Laredo, lo dice un ilustre científico, un ilustre ingeniero de caminos, que había hecho un estudio en 5 puertos de España, no en 5 puertos, en 5 municipios de España, en qué es lo que sucedería en la hidrodinámica del litoral, en sus playas, si se hacía algún puerto. Y ya decía en ese estudio de forma muy clara que en Laredo, si se hiciera un puerto en esa zona donde al final se hizo, iba a producir una gran sedimentación en la zona que hemos hablado, enfrente de las casas de piedra, y iba a provocar una erosión en la zona del Puntal. Y digo yo, ¿qué era este? ¿Un profeta o era un científico? Era un científico, y además lo estaba cuantificando. Y además, es más, y para la gente que no lo sepa, en el puerto de Laredo hay oficialmente 2 modificados, se hicieron 2 modificados del proyecto original. Hay un tercero que no se tomó como un modificado, hay que conocer todo el proceso de la construcción del puerto de Laredo, pero oficialmente hay 2 modificados. Bien, se había propuesto que la bocana del puerto de Laredo, el dique norte, que tiene 720 metros, se corriese un poco hacia el oeste, algo así como 27-29 metros. ¿Por qué se había propuesto? Lo propone el Gobierno de Cantabria, hacer una modificación de ese dique. Entonces había que hacer un estudio de impacto ambiental, de lo que suponía modificar esos 27 metros. Y el Ministerio de Medio Ambiente le dice que no, que la influencia y la afección que iba a afectar a la playa del Salvé era tremenda, era enorme, y no se aceptó. Y digo yo, Tomás, si una lámina de agua de 300 y pico mil metros cuadrados, como la que conforma el puerto de Laredo, se supone que nos dicen que no va a haber afección en la playa, y en cambio modificar 27 metros el dique norte hacia el oeste, que va a provocar una afección en la playa, digo, algo aquí no me cuadra, algo no me cuadra. Entonces, ese es un tema que realmente, más que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Hay que ver que para mantener la conformación de la playa, que ha estado durante cientos y cientos y miles de años, tenemos que tener en cuenta que ese puerto, esa lámina de agua, pues para la mar lo entiende como una montaña, como si hubiera emergido una montaña. No está entendiendo que hay un puerto, pero realmente quien ha conformado la fisonomía de la playa del Salvé han sido la montaña de la Atalaya y la montaña del Buciero, la Peña de Santoña. Entonces, eso se ha modificado, y entonces aquí lo que puede estar sucediendo es que se cumpla lo que había dicho Carlos Garau en su estudio del año 1982. Ramón, desde el minuto cero existió ese debate, si el puerto afectaba o no afectaba la dinámica de la playa. Hay quien sigue defendiendo que sí, como tú, te acabamos de escuchar, y quien sigue defendiendo que no, con sus razones. Y ahora, desgraciadamente, el puerto ya está hecho. Entonces, vosotros lo que queréis es que se arregle esa entrada de arena en la zona del puerto del Espigón Sur. Sí, bueno, yo te matizaría un poquito, Tomás, porque yo entro como los toros. Mira, uno de los que dicen que no es Raúl Medina. Bueno, pues no vamos a debatir ahora si el puerto está bien hecho o está mal hecho. Sí, es un debate que ya pero nos queda un poco lejos. Sí, pero uno de los que defienden que no afecta es Raúl Medina, pero es el que hizo los cálculos del puerto. Claro, sí. No voy a tirar piedras contra mi tejado. Que dice que es que lo que está afectando es la machina de Santoña. Lo he oído y lo he visto, y cualquiera puede ver en un vídeo que hay donde viene Raúl Medina aquí a la Casa de la Cultura y lo explica. Lo que interesa es que saquen esa arena, que no inunde el puerto, y luego sí consideramos que hay que hacer estudios, sobre todo para ver cómo se puede evitar esas afecciones de la playa, que seguramente los hay y se han hecho en otros muchos puertos. Pero sí, es un debate bonito, es un debate muy bonito.
Y además es que habría que llegar a una conclusión exacta para poder actuar en el futuro, yo qué sé. Bueno, pero bueno. Quizá no sepas que el Ayuntamiento de Laredo tiene un estudio de un ingeniero de caminos de aquí de Laredo, que creo que está trabajando en los países nórdicos ahora, donde establece claramente que el puerto es el que afecta a la playa. Que, por cierto, mira, lo tengo que buscar, para que la gente se entere, para que no se tape, para que no se quede en los cajones. Bueno. Cambiando de asunto, que nos quedan 5 minutos. ¿Os alegrasteis mucho de que por fin se retiraran, lo habíais pedido muchas veces, las vallas perimetrales del tenis, del edificio tenis? Bueno, sí, de verdad que nos alegramos porque y ahora es curioso, y te pasará a ti, Tomás, y a la gente de Laredo, parece que hay una especie de liberación, o sea, porque entrabas con una especie de embudo que te daba miedo, tal, pero ahí no ha acabado la cuestión, porque nosotros lo dijimos desde el principio, que había que quitar las vallas desde el minuto número 1, que hay un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, donde dice que se debe paralizar la demolición hasta que no se desaloje el edificio. Entonces, era total y absolutamente absurdo mantener esas vallas. Bueno, desde el Ayuntamiento se nos dijo, no, es que nos lo manda el Tribunal. En Unidos por Laredo dijimos, ¿dónde está el acuerdo que dice que se pongan? No existe. No, bueno, luego ya cambiaron de tercio. Y luego ya nos decían la justificación que es que lo había dicho Traxa. ¿Pero quién es Traxa? Pero si Traxa es una empresa que está a las órdenes del Ayuntamiento, no al revés. Al final han sido muy testarudos en el equipo de gobierno, pero que muy testarudos. Y han ocasionado fundamentalmente un grave daño y una extorsión para todo el tráfico viario de esa calle y fundamentalmente en verano. No lo entendemos. ¿Qué querían justificar? ¿Que tenían intención de llevar a cabo la ejecución para que no les multaran? ¿Ese era el motivo? Díganlo con claridad. Porque eso es lo que pensamos nosotros, la mayoría de la gente, que es lo que ha sucedido. Tenían miedo que les echaran una multa y para justificar... No, que vean ustedes que nosotros... pero a costa del perjuicio del pueblo. 3 accidentes que nosotros sepamos. Bueno, hemos preguntado que quede claro. Sí. Y vamos a seguir insistiendo. ¿Cuánto han costado durante el tiempo que han estado esas vallas? Porque están en alquiler, lógicamente. ¿Cuánto nos han costado a los ciudadanos de Laredo? Y vamos a seguir insistiéndolo y preguntándolo en plenos, por escrito, hasta que nos contesten. No nos sirve que den la callada por respuesta porque tienen la obligación de contestar. Se lo comentábamos aquí al Grupo Municipal Socialista la semana pasada. Algún día las vallas, desgraciadamente, tendrán que volver. Desgraciadamente para los vecinos, para las arcas municipales, para todos, yo creo que es una mala noticia, ¿no? Que esa ejecución de derribo parcial tenga que ejecutarse, nunca mejor dicho. Habrá que ponerlo bien iluminado para que no haya accidentes, ¿no? Algo habrá que hacer, Tomás. Algo habrá que hacer. Sobre ese proceso, ¿tenéis alguna novedad, Ramón? No. Porque hay una demanda por ahí de 20 y tantos millones, dicen, de que si los propietarios al ayuntamiento... Mira, ¿sabéis algo de esto? Mira, es que esa es una buena pregunta. A ver si sabéis algo de esto. Eso lo entienden todos los ladrones. Yo eso lo traduzco en el oscurantismo. Lo llevo diciendo desde el primer momento, desde el minuto número 1. Les dimos un año de recorrido en el que estábamos expectantes pensando que se iba a hacer algo en el Ayuntamiento de Laredo, con un equipo de gobierno que tenía la mayoría, y luego ya vimos que todo fue un bluff, pero que fue un bluff total y absoluto. Pero es que a ese bluff se ha unido el oscurantismo, porque además, como tú muy bien dices, y sabe todo el municipio de Laredo, desde Unidos por Laredo, pues estamos muy activos y trabajamos mucho por el pueblo, y creo que llevamos algo así como oficialmente 400 y picos escritos desde que inició la legislatura, ¿no? Con mociones, peticiones, etcétera, propuestas, etcétera. Damos fe, porque no todos, pero la mayor parte nos llegan. Sí, y efectivamente. Entonces nosotros lo que decimos es, nos enteramos por la prensa, oficialmente sabemos exactamente igual que el resto de los ciudadanos de Laredo, nos enteramos por la prensa que por parte de los propietarios han presentado una demanda, creo que estaba cuantificada en torno a los 27, 29 millones, corrígeme, creo que era por ahí, porque hacían al ayuntamiento culpable de que había dado la licencia de primera ocupación, que es la que permite entrar a los inmuebles. Entonces, ese es un tema que en principio no se había debatido hasta el momento, porque ese no había sido un tema controvertido, porque lo que sí había sido controvertido
había sido la irregularidad urbanística. Se cometió una ilegalidad en la ocupación y en la inclinación del tejado. Eso se debatió, se llevó a sentencia, hubo unas cuantas sentencias y al final las ejecuciones de sentencia. Pero no se había debatido jurídicamente las implicaciones que tenían para los propietarios o del apartado del tenis la licencia de primera ocupación que dio el Ayuntamiento de Laredo. Entonces, nosotros lo que hemos pedido es, oiga, por favor, infórmennos, dennos el traslado de esa sentencia si existe. Entonces, no tenemos elemento de juicios porque no hemos visto la sentencia. La seguiremos solicitando, por lo menos para tener información y sobre todo para informar a los ciudadanos de Laredo de qué va el asunto. Bueno, Ramón, son las 8. Así alguna cosa más rápidamente en un minuto. Oye, Tomás, yo lo que digo es que aquí el tiempo vuela. Yo no sé si tú haces algo con el tiempo como oíste la teoría de la relatividad, porque yo estoy aquí tan a gusto que es que el tiempo se me va volando. Bueno. Entonces, tenemos una pila de temas. Claro, se te queda en el trastero, por ejemplo, ¿qué pasa con la explanada del Puntal? ¿Por qué está en esa situación de deterioro con la cantidad de gente que va? Hoy estaba en la playa, he estado sacando fotos, iba a hacer un vídeo, porque hemos solicitado reiteradamente, oiga, por favor, limpien la playa, porque con las algas y con las maderas pues llega basura. No voy a describirlo porque es un poco, hace hasta mal efecto todo lo que las fotos que yo he estado sacando hoy. ¿Por qué no limpian la playa? Tienen que hacer, pues ni más ni menos que una licitación y una adjudicación, pero eso es trabajo, lo llevo diciendo siempre. Hay que hacer un pliego técnico, hay que hacer un pliego administrativo, hay que hacer una mesa de contratación, hay que publicarlo, hay que valorarlo, trabajo. Y al final esa falta de trabajo es la que penaliza a los ciudadanos, y que luego vayan los niños de preescolar, como yo veo en la playa de Salvé, que es urbana, donde hoy estaba llena de gente con el día maravilloso que ha hecho, y la playa llena de mierda, perdón por la expresión, llena de basura, perdón por la expresión, que no se puede permitir eso. Claro que se quedan muchos temas, por ejemplo, lo de la fachada del CISE que hemos denunciado. Oiga, el mobiliario urbano hay que cuidarle, hay que conservarle, hay que defenderle, y hay que trabajar para hacerlo. No hay derecho. O, por ejemplo, como siguen las vallas desde que se inició esta legislatura de la estación de autobuses, que decía el señor presidente de la Comisión de Obras, que esa era la imagen o la tarjeta de Laredo. Oiga, vaya usted a ver esa imagen, póngase enfrente de la gasolinera y mira la estación de autobuses, cómo están los hierros rotos y la imagen desastrosa que da y deplorable. Claro que se quedan muchos temas, Tomás, porque ya te digo de la piscina municipal, ibas a hablar de Proinasa, ibas a hablar del hospital, en fin, habrá tiempo. Habrá tiempo. Ramón, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Vale, gracias a vosotros. Yo estoy aquí muy a gusto y por eso el tiempo pues se desvanece. Bueno, pues nuestros oyentes tendrán oportunidad de nuevo de escuchar este espacio que se ha grabado el domingo a las 11 de la mañana y desde mañana quedará alojado en radiolaredo.com. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos con las noticias del día.